Bienvenido a Tank Stories, una edición especial del Tankformativo en donde te platicamos historias fregonas de casos virales, de casos de éxito, de casos de jóvenes emprendedores diferentes, disruptivos y que han hecho historia en el mundo. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, muchas gracias por escucharme. Vamos con la historia de hoy de El Coronel Sanders. Esta es la historia del Coronel Sanders y cómo fundó el Kentucky Fried Chicken. Harland David Sanders, conocido como el Coronel Sanders, es una figura legendaria en la historia de la comida rápida. Fue, como ya saben, el fundador del Kentucky Fried Chicken y a continuación te contaré su vida con los detalles desde sus orígenes hasta su legado global. Acompáñame a disfrutar esta edición especial de Tank Stories en jueves. Harland Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana, en una familia humilde. Su papá, Wilbur David Sanders, era agricultor y carnicero, pero murió cuando Harland tenía 5 años, dejando a su madre, Margaret Ann, a cargo de él y sus 2 hermanos menores. La pérdida obligó a Margaret a trabajar en una fábrica de conservas y Harland a los 6 años asumió la responsabilidad de cocinar para la familia. Aprendió a preparar platos básicos como pan, verduras y carne, habilidades que más tarde serían la base de su éxito. A los 12 años abandonó la escuela tras terminar 7º grado y dejó su hogar a los 13 para trabajar como peón en una granja. Su infancia fue dura, marcada por la pobreza y la necesidad de sobrevivir. A los 16 años mintió sobre su edad para enlistarse en el ejército de Estados Unidos, sirvió en Cuba, pero fue dado de baja honorablemente sin alcanzar un rango significativo. Por supuesto, no fue coronel. Aquí les explico lo del coronel. Mucha gente se pregunta si realmente era un coronel o por qué le decían así. No, Harland Sanders no fue coronel militar. El título de coronel era honorífico otorgado por el estado de Kentucky. En 1935, el gobernador Ruby Laffoon lo nombró Kentucky Colonel por su contribución a la comunidad como dueño de un restaurante y gasolinera en Corbin, Kentucky. Este título, que no implica rango militar, es una distinción civil para ciudadanos destacados. Sanders adoptó el apodo con entusiasmo, usándolo como parte de su marca personal. En 1950, el gobernador Lawrence Weatherby lo recomisionó como coronel y desde entonces se presentaba en un traje blanco, corbata de lazo y barba, evocando la imagen de un caballero sureño. Antes de fundar Kentucky Fried Chicken, tuvo una vida variada y caótica. Trabajó como fogonero y obrero en varias líneas ferroviarias como la Illinois Central Railroad, pero lo despidieron por peleas e insubordinación. Estudió Derecho por correspondencia en la Salle Extension University y ejerció como abogado en Arkansas por 3 años. Su carrera legal terminó abruptamente tras una pelea física con un cliente en un tribunal. Operó un ferry en el río Ohio, pero un puente cercano lo dejó obsoleto. Luego intentó fabricar lámparas de acetileno, pero la electrificación rural acabó con el negocio. También vendió seguros y neumáticos y manejó gasolineras, pero nada prosperó a largo plazo. En 1930, cuando Harland Sanders tenía ya 40 años, asumió la gestión de una gasolinera Shell en Corbin, Kentucky, en donde comenzó a servir comida a viajeros en una mesa improvisada en su casa. Esta es la gasolinera de la que les hablé hace ratito. Sanders era conocido por su temperamento fuerte. En Corbin, en una ocasión, enfrentó a un competidor, Matt Stewart, que pintaba sobre sus anuncios. El encuentro terminó en un tiroteo en donde Sanders hirió a Stewart en el hombro tras la muerte de un colega, aunque no enfrentó cargos graves. Sanders comenzó lo que eventualmente sería el KFC a los 40 años en 1930, cuando empezó a vender el pollo frito en esta gasolinera de Corbin. No tenía un restaurante formal, cocinaba en su apartamento y servía a los clientes en una mesa. Su pollo, preparado con una receta de 11 hierbas y especias y cocido en una olla a presión, que era por supuesto una innovación para acelerar el proceso, ganó fama local. En 1939 perfeccionó esta técnica que se convirtió en el sello de KFC. Inicialmente él no soñaba con franquicias, su objetivo era simplemente mantener un negocio rentable. En 1952, a los 62 años después de la construcción de la Interestatal 75 que desviaba el tráfico de Corbin, vendió su restaurante y decidió expandir su receta. Con solo $105 mensuales de su pensión, viajó por Estados Unidos ofreciendo su pollo a dueños de restaurantes. El primer franquiciado fue Pete Harman en Salt Lake, Utah, quien pagó 4 centavos por cada pollo vendido bajo el nombre Kentucky Fried Chicken, sugerido por un pintor local, Don Anderson. Aunque tardíamente, Sanders reconoció el potencial de las franquicias y se dedicó a ello con pasión, durmiendo en su auto y cocinando muestras para convencer a posibles socios. No era un plan de juventud, sino una oportunidad que surgió de la adversidad. Para 1960 ya había 200 franquicias. En 1963 ya eran 600. Ya estaban en Estados Unidos y Canadá. En 1964, a los 74 años, agotado por la expansión, vendió Kentucky Fried Chicken a un grupo de inversionistas liderado por John Brown Jr. y Jack Massey por $2 millones, unos $19 millones actualmente. Conservó un salario vitalicio inicialmente de $40,000 anuales y luego de $75,000. También conservó acciones en Kentucky Fried Chicken Canadá y el rol de embajador de la marca. Cuando murió en 1980, a los 90 años, Kentucky Fried Chicken tenía cerca
cerca de 6,000 restaurantes en 48 países con ventas anuales de $2,000 millones, unos $7,000 millones actuales. Sanders vio su negocio crecer de una mesa en Corbin a una cadena internacional, pero dejó de gestionarlo directamente en 1964. Después de la venta, criticaba a menudo los cambios en la receta, como el gravy, que llamó una porquería, y mantuvo su imagen pública viajando 250,000 millas al año para promocionar Kentucky Fried Chicken. Sanders no murió multimillonario. Su fortuna personal al fallecer en 1980 se estima en los $3.5 millones, unos 12 millones actuales. Los 2 millones de la venta de 1964 fueron su mayor ingreso, pero no buscó maximizar su riqueza. Rechazó ofertas de acciones adicionales y vivió modestamente, donando parte de sus ganancias a obras benéficas. Su enfoque estaba más en la calidad de su pollo que en acumular riqueza. Sanders se casó con Josephine King en 1909, con quien tuvo 3 hijos: Margaret, Harlan Jr., quien murió a los 20 años por complicaciones de una tonsilectomía, y Mildred. El matrimonio terminó en 1947 tras años de tensiones, incluyendo un intento fallido de Sanders de secuestrar a su hija Margaret. En 1949 se casó con Claudia Leddington, su compañera hasta su muerte. En 1965, a los 75 años, se convirtió al cristianismo en una iglesia Asamblea de Dios en Louisville, dejando atrás su hábito de maldecir, algo que lo marcó profundamente en sus últimos años. El legado de Sanders es inmenso. Su imagen, el traje blanco, la barba, la sonrisa, sigue siendo el símbolo del Kentucky Fried Chicken, un emblema del sueño americano y la perseverancia. Por supuesto, si has puesto atención a esta historia, pues no era así sonriente como lo pintan. Esto es simplemente marketing. Popularizó el pollo frito en la industria de comida rápida y perfeccionó el uso de la freidora a presión. Creó la fundación Coronel Harlan Sanders, que apoya hospitales infantiles en Canadá como el Mississauga Hospital. Al día de hoy, hasta diciembre del 2024, Kentucky Fried Chicken tiene más de 30,000 restaurantes en 150 países, siendo la segunda cadena de comida rápida más grande del mundo después de McDonald's. La marca está valuada en $6.7 mil millones según estimaciones de Statista, aunque el valor total de Yum! Brands, su empresa matriz, supera los $35,000 millones. Como les digo, KFC es una subsidiaria de Yum! Brands creada en 1997 tras la decisión de PepsiCo, que compró Kentucky Fried Chicken en 1986 por $840 millones. Yum! También maneja Pizza Hut y Taco Bell. Sanders murió de leucemia y neumonía el 16 de diciembre de 1980 a los 90 años en Louisville, Kentucky. Fue enterrado en el cementerio Cave Hill con su icónico traje blanco. Hasta el final mantuvo su compromiso con Kentucky Fried Chicken, aunque expresó arrepentimientos por los cambios corporativos. Su historia de un hombre que triunfó a los 65 años después de décadas de fracasos sigue inspirando como ejemplo de resiliencia y visión tardía pero poderosa. Así que, como ven, Harlan Sanders, el buen coronel Sanders, que ni era coronel ni era sonriente, se tardó bastante en lograr el éxito y nunca se enfocó en ser rico, nunca se enfocó en crear riqueza. Él se enfocaba en que a la gente le gustara su pollo. Así que si eres amante del Kentucky Fried Chicken, pues esta historia de Tank Stories era para ti, para que conocieras el origen de esta muy interesante persona, y nos vemos el sábado con la siguiente Tank Story de Pamela Smart. Muchas gracias por escucharnos en esta edición de hoy de Tank Stories. Como siempre, muchas gracias por compartirlo. Nos vemos el siguiente sábado con una nueva Tank Story. Y si quieren sugerirme alguna historia para contar, me la pueden sugerir en mis redes de Tank Formativo.